Hoy está con nosotros el doctor Luis Herrera Abad, miembro titular de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Es un destacado psicoanalista, autor de una serie de trabajos, el último de los cuales se titula Psique y Sociedad, del silencio a la reflexión, de modo que le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Y someto a su consideración lo siguiente. Aquí dice en el trabajo: siempre he creído que el psicoanálisis, más que dar respuestas, plantea nuevas preguntas. Bueno, como usted sabe perfectamente, psicoanálisis es un método de investigación, una terapia y una teoría. Ahora, plantear nuevas preguntas entiendo que se refiere a la teoría, pero resulta que la práctica es, hasta donde también yo entiendo, indesligable de la teoría. De modo que, ¿cómo sería una práctica en la que, más que ofrecerse respuestas a situaciones muy concretas que plantea el paciente, se le plantean preguntas? Digamos que la idea es tratar de que el paciente pueda comprender aquello que escapa a su comprensión y que debe tener que ver con los síntomas, ¿no? En el caso del paciente específicamente. Esto sucede en términos generales también en el ser humano, desde la perspectiva psicoanalítica. Ahora, el psicoanálisis lo que busca es que, a través de comprender esos aspectos, el sujeto pueda de alguna manera hacerse dueño de sus propios actos y no estar manejado por aspectos que él desconoce. Ese hacerse dueño significa tomar conciencia de cosas que no son conscientes para él. El método del psicoanálisis consiste básicamente en hacer que se dé esa toma de conciencia. Ahora, esa toma de conciencia no significa que el psicoanálisis va a tratar de que, a través del psicoanalista, va a tratar que el paciente, diríamos, dé respuestas a sus preguntas, porque sus preguntas generalmente están inundadas por ese desconocimiento previo. Claro. Entonces se trata de que, a través de conocer aquello que no conoce de sí mismo y que opere en su comportamiento, él pueda y ahora sí replantearse las preguntas, pero esta vez, ¿no?, con la certeza de que provienen de aspectos que han estado hasta ese momento ocultos. Es decir, en ese sentido busca una suerte de liberación, si se puede decir, ¿no? Aquí también veo una declaración muy interesante, porque es opinable. Dice: consideremos que frente a situaciones problemáticas, justamente a lo que se estaba usted refiriendo, el hombre prefiere la magia, es decir, los pensamientos cargados de fantasías sobre los hechos mismos que se están viviendo. Pero ve usted, un paciente de Freud, si no me equivoco, y si me equivoco me corrige, dio una definición inmejorable de la magia. Dijo: la magia es la omnipotencia del deseo, la omnipotencia del pensamiento. Bueno, o sea que está íntimamente unida, mucho más que la religión, y creo que es anterior a la religión, ¿no? Aunque no se puede discutir. Entonces, esto que llamamos el pensamiento mágico, ¿no?, está íntimamente también relacionado con la palabra. Yo he dicho más de una vez que el Dios del Antiguo Testamento, que crea a impulso de su propia recitación y dice, ¿no?, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz, ¿no? Ese es un gran mago. Es lo mismo que decir, pues ábrete sésamo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces la palabra es eficacísima, ¿no? La gente que aquí en Occidente, por lo menos, cuando está en relaciones amorosas, pide insistentemente que el otro declare su amor. Sí. Porque basta decir que la persona ama para que efectivamente exista el amor. Bueno, entonces, yo no veo cómo se puede fácilmente desligar este carácter mágico, que repito, prehistórico, ¿no? Y poner aquí junto, digamos, a un hombre racional que sabemos, pues, que de hecho en la realidad no existe, ¿no? Sin embargo... O sea, por lo menos puro, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, en la sociedad nosotros estamos constantemente utilizando recursos mágicos.
en relación a diferentes aspectos. El amor es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? En relación con el destino, en relación con el hacer determinadas cosas para obtener otras, el creer determinado tipo de cosas, a veces con una gran fuerza de convicción, sin que necesariamente hayan argumentos. Perdón, ¿no? Yo recuerdo un tratadista francés, si no me equivoco, se llama Ronin, tiene un tratado muy interesante sobre la magia, y él dice que a diferencia de la religión, la magia que existe puede de que el hombre es hombre, no se ha desprestigiado. La religión sí se ha desprestigiado a través del tiempo, pero la magia tiene una constancia para no irse a la prehistoria de los antiguos egipcios hasta ahora, ¿no? Indeclinable, ¿no? Entonces es una presencia continua, independientemente de que estemos en Nueva York o en Borneo, ¿eh? No, hay más magia en Nueva York. Así es. En la vida cotidiana del hombre contemporáneo hay pues una gran cantidad de conductas, comportamientos, pensamientos mágicos que nos guían, a veces sin que nosotros necesariamente sepamos o nos demos cuenta de que estamos procediendo mágicamente. Es más, haciendo actos de fe en relación con aquello que en el fondo son recursos, diríamos, de alguna manera mágicos, ¿no? Creo que el hombre tiene, me da la impresión a mí, una cierta necesidad de la magia, por eso es que siempre existió, además, y seguirá existiendo siempre. La magia, al fin y al cabo, es como ponerle paños fríos, ¿no?, a una realidad que quema, ¿no? Es como escapar hacia un terreno, una especie de reserva natural, ¿no?, frente a lo cotidiano concreto, ¿no? La fantasía, en ese sentido, opera también, evidentemente, al servicio de esa magia. Ahora, la magia es, para Freud específicamente, y es de Freud la frase que tú mencionabas, la magia está íntimamente ligada al pensamiento omnipotente, y es prácticamente origen de la religión. Las primeras formas religiosas son básicamente mágicas, utilizan recursos mágicos, la gran mayoría de ellas. Después se organizan en términos de pensamientos ya religiosos, etcétera, ¿no? Pero como origen definitivamente existe. Y en el niño pequeño hay un momento en el cual aparecen formas, las primeras formas de pensamiento mágico. Aunque yo recuerdo que Durkheim, un tratadista francés, que tiene un excelente libro que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, dice que tampoco hay que confundir lo uno con lo otro, ¿no? Porque para comenzar, el mago no tiene feligreses, sino clientes. Ese es un primer punto. Luego, no existe una iglesia mágica, como existen las iglesias en otras confesiones de fe, ¿no? Y otro, no hay pecado mágico. Si la magia, que es además verdadera a priori. La magia no necesita ser demostrada, es verdadera a priori, es cierto. Ahora, si es que falla, no es porque falla la magia, sino porque has hecho algo mal. O sea que no has hecho bien pues el conjuro, no has hecho bien la combinación de los elementos, pero la magia no puede fallar. Eso también es otro aspecto, me parece bien importante. Bien importante, pero además habría que agregarle el hecho de que la magia ha servido para que el ser humano se dé explicaciones de lo que no tenía explicación. Es decir, yo me imagino que un pueblo primitivo, frente a una lluvia que no cesaba, tenían la necesidad de darse, y no tenían forma de explicarla, se le explicaban mágicamente a partir de la ira de los dioses o lo que fuera. Entonces surgía una serie de rituales para aplacar la ira de los dioses y por lo tanto influir sobre el fenómeno de la naturaleza, ¿no? Cuando el ser humano empieza a descubrir que la lluvia, el diluvio no es producto de la ira del Dios, en ese momento el Dios pasa a un segundo plano, prescinde de él, pero no desaparece la magia, se coloca en otro sitio, porque hay demasiadas cosas que no conocemos y siempre van a haber cosas que no conocemos. El destino mismo. Yo recuerdo que Fraser en La Rama Dorada dice que la Iglesia Católica se apropió indebidamente de una divisa que no es de la Iglesia Católica.
La divisa es lo que es siempre, lo que es para todos y lo que es para todo el mundo, ¿no? Que está en todas partes. Sí. ¿No? Quod semper, quod ubique, etc. Y Frese decía, no, esa divisa es de la magia, no es de la Iglesia Católica. La única iglesia verdaderamente mágica es católica, universal, es la magia. Claro, no, la Iglesia Católica no, yo creo que es así. Bueno, Freud, el padre del psicoanálisis, absolutamente empapado en la lectura de Fraser, precisamente, es que escribe Tótem y Tabú. En Fraser y en antropólogos Robertson Smith, una serie de gente, entre ellos Darwin también. Claro. ¿No? Y ahí él elabora su primer planteamiento en relación a la religión, en Tótem y Tabú, en donde el papel de la magia es muy importante. Inclusive uno de los capítulos de Tótem y Tabú es sobre el pensamiento mágico, justamente. Claro, ¿no? claro. Bien, me indican que debemos hacer aquí la primera interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Herrera. En su trabajo el invitado dice lo siguiente: el tener que adaptarse a una sociedad excluyente y agresiva provocará inevitablemente reacciones defensivas como la agresividad, el conformismo, el miedo, la inseguridad y el egoísmo. Considerando estas influencias, se podría afirmar que el reto del psicoanálisis es ayudar al ser humano a escoger por sí mismo su aptitud social a través de tomar conciencia de lo que no escogió libremente. Muy bien, estas sociedades son estas sociedades, ¿no?, desiguales, de exclusión, de violencia y todo eso. Pero aquí, y esto te lo digo por mis muchas lecturas relacionadas sobre todo con la escuela etológica de Lorenz y compañía, ¿no? La realidad es la siguiente: el ser humano es un animal jerárquico y territorial. Por eso yo siempre he dicho que la democracia nunca va a prosperar, porque la democracia nos es forzada completamente, porque la democracia es igualitaria. Y el ser humano no es igualitario. Puede serlo si se esfuerza y quiere, pues, ¿no? Pero normalmente no es igualitario. El ser humano es jerárquico y el amor, que tanto encomia a Occidente, es absolutamente jerárquico. Uno no ama sino a 2 o 3 personas, pero no pues a todas las personas, ¿no? Y esto lo ha expuesto muy bien Freud y no tengo que insistir sobre eso. Ahora, para que el asunto sea diferente, yo digo, pues, y estoy recordando los 3 mordientes de Cajal, ¿no? Él decía, pues, ¿no?, hablaba de los mordientes, que son, pues, los tintes que se fijan, ¿no?, los colores en las telas, ¿no? Los mordientes, ¿no? La gran atención, el gran esfuerzo y la gran perseverancia. ¿Y quiénes están dispuestos a hacer eso? Entonces, hay un conformismo ya inicial, y repito, me parece subrayado por este carácter jerárquico y territorial, ¿no? El animal humano es jerárquico y territorial. Entonces yo veo así, en esas condiciones, una imposibilidad de un igualitarismo, ¿no? Que sería un igualitarismo, pues, democrático, de una comunidad de intereses, etcétera, ¿no? A lo mejor un igualitarismo absoluto no es posible. El ser humano, además, es pero un ser yo no humano. me refiero a que vamos a ser iguales ante la ley. Sí, Eso, sí. no me refiero a eso. Me a refiero... sentirnos iguales. Así ¿no? es, exactamente, Claro, ¿no? exactamente. Lo que dice, pues, ingenuamente, me parece, Felipe de Pinglo, ¿no? Señor, le pregunta al Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? Porque no son de igual valor, pues. ¿Cómo serían de igual valor? A eso me refiero. Claro. Sí, pues, traduciendo esto a un lenguaje psicoanalítico, nosotros pudiéramos pensar que los seres humanos tenemos una tendencia a la violencia que representará un reto de control, pero también sabemos que el control trae como consecuencias una serie de perturbaciones en el comportamiento también, entre ellos malestares. Se habla, lo decía ahí en el trabajo además, de malestares que Freud en su época llamó los malestares de Occidente y que en la actualidad son malestares de este Occidente de ahora, digamos, ¿no? Que se han modificado en parte, pero que todos ellos, a mi modo de ver, responden a la misma
disparidad entre los hombres, a la misma violencia que hay unos con otros, etc. Pero también existe una capacidad en los seres humanos para encontrarle sentido a su vida, para encontrarle sentido a las cosas, etc. Y también para buscar fórmulas de control que no sean tan frustrantes y que permitan de alguna manera tener una vida un poco más armoniosa. Freud no era un entusiasta de lo que pasaría con el ser humano. Aquella frase que agrega en El malestar en la civilización es clarísima, ¿no? Pero ¿quién sabe el resultado de esto? Dice, claro. ¿No es cierto? Cuando ya el movimiento nazi, etcétera, empieza a crecer mucho en Europa, ¿no? Sin embargo, él es uno de los que de alguna manera cree en que esa toma de conciencia de sus determinaciones, sus agresividades y sus tendencias destructivas puede de alguna manera detener momentáneamente esa agresión o buscar fórmulas que no perturben la posibilidad de construir. Es decir, colocar la construcción al lado de la tendencia a la destrucción. Al fin y al cabo, la historia del ser humano es la historia de sus constantes destrucciones, guerras, etcétera, pero también de sus construcciones. Aunque después, ¿quién sabrá el resultado? Se plantea Freud. Cuando Einstein le escribe aquella famosa carta encargado por la Liga de las Naciones a Freud, diciéndole que quería saber qué piensa él de la posibilidad de evitar que los pueblos se maten, para evitar que se repita otra vez una gran guerra, Freud se muestra bastante escéptico, ¿no? Le dice, bueno, lo que podemos hacer es cultivar pues las artes, tratar de buscar fórmulas para poder controlar, llevarnos mejor, cosas un poco vagas, ¿no? Yo lo que creo es que Freud juega un poco también a la utopía, ¿no? Me parece que así como hay un cierto pesimismo en él, hay en todo caso una búsqueda de algo que sea mejor para el ser humano. Sus últimas obras no son precisamente muy entusiastas, pero esto es una cosa que él lo plantea. Es decir, cuando yo leí hace muchos años un libro que por buenas razones es famoso, de Menninger, que se titula El hombre contra sí mismo, sí. Aprendí lo que él además expone, ¿no? Y me parece fundadamente, y él dice, la mitad de la destrucción que hay en el mundo es autodestrucción. Sí. Esta destrucción a la que te has estado refiriendo, tengo entendido que es la destrucción de los demás, pero no es autodestrucción. O sea, ahí también hay un punto que habría que... Sí, yo lo que creo es que, me remito otra vez a Freud, lo que yo creo es que cuando Freud habla de la tendencia destructiva, que provoca todo un problema, y hasta ahora hay polémica al interior del psicoanálisis si existe como pulsión o no la tendencia a destruirse, pero él, más allá del principio del placer, en 1920 planteó de que sí existía, y bueno, existía para él. Cuando él plantea esto, él habla de que esa pulsión no solamente es una pulsión hacia la destrucción exterior, sino también es una pulsión a destruirse, a autodestruirse, ¿no? Ahora, nosotros en la actualidad lo vemos con toda claridad. Toda esta cuestión de la cuestión ambiental, este calentamiento global y toda la cuestión que vivimos en estos momentos es bastante autodestructiva. Pero con una característica que, bueno, al menos hasta donde yo tengo noticia, sí, pues no había ocurrido antes. Las 7 plagas, que yo he llamado las 7 plagas, porque la primera, que es la de la superpoblación, comenzó a mediados del siglo XX, pero luego se han unido otras que comenzaron ya con un perfil muy definido en la década de 1970, sí, ¿cierto? La violencia, el terrorismo, el narcotráfico, el consumo de drogas, la destrucción ecológica. Pero es un cargamontón terrible en 50 años, sí, y ninguna de estas plagas ha revertido, ninguna. Sí. Y está pues en una constante escalada. Yo no veo, ¿no? Pero esto sí me parece que es muy característico de los últimos 50 o 60 años. Claro. No hayamos tenido esa... Claro. A eso agreguémosle
Tú seguramente conoces a Bauman, a Zygmunt Bauman, que tiene un libro excelente que se llama El amor líquido, que caracteriza las relaciones en estos momentos existen desde los últimos 50 años que tú mencionas acá, ¿no? Las relaciones de amor, por ejemplo, ya no tienen el matiz que tenían antes, además, ¿no? Entonces ya se cae en un cierto intercambio, hay aburrimiento, miedo a comprometerse por un lado, y por otro lado hay el deseo de comprometerse, pero nunca comprometerse demasiado. Él plantea de que la eros está muy cerca a la muerte, ya Freud lo había dicho de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando eros anhela mucho y empieza a conseguir aquello que anhela, en ese momento empieza a morirse también. Entonces están íntimamente ligados, ¿no? Bueno, todas estas cosas, más la tendencia, inclusive... Ahora, pero qué curioso eso que estás diciendo, porque sí, tú recuerdas el famoso dicho de Buffon, del naturalista francés, y yo creo que tenía razón, y lo dijo hace ya muchísimo tiempo. Dijo, el hombre, señores, no muere, se mata. Se mata. Ah, sí. Bueno, aquí hay otra cita que voy a leer, que me parece interesante y necesita de aclaración. Sí. Dice, la tarea del psicoanalista no consiste en alcanzar una concordancia con el sistema dominante, sino avanzar, en caso necesario, en cierto modo, en la rareza, y pones así entre comillas. ¿Qué es la rareza? Es en aquello que escapa a lo convencional. Te pongo un ejemplo. Hace mucho tiempo yo trabajaba en una universidad y había que hacer una evaluación de aquellos que iban a ser estudiantes de psicología. En esa evaluación se aplicaban pruebas, etcétera, ¿no? Y había una tendencia entre los examinadores a considerar que eran más aptos para entrar a ser psicólogos aquellos que estaban dentro de lo normal, ¿no? Y aquellos que escapaban a lo normal, pero la norma en términos estadísticos inclusive, que se iban o para arriba o para abajo, esos no podían ser. Ahora, quien tenía un pensamiento más convencional, evidentemente se ubicaba mucho más dentro de esa norma. Quien tenía un pensamiento de más vuelo, más original o lo que fuera, salía de la norma y por lo tanto no debía entrar. Bueno, hay una tendencia hacia ese sesgo ubicado en la norma básicamente. En la vida cotidiana es probable que eso exista también más o menos generalizado. Yo colocaba en el trabajo el rebelde, por lo tanto el que piensa distinto a la norma, es un anormal por pensar distinto a la norma. El depresivo, por ejemplo, es un tipo al que hay que dejar de costado porque ya no tiene lugar, entonces, en la actividad que supone la norma. Sobre todo en la llamada exitocracia. Exactamente, exactamente. Ahí, sobre todo, vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con Luis Herrera Abad. Aquí él dice que la postura psicoanalítica solo se puede construir sobre el reconocimiento de la soberanía del paciente. Yo voy a permitirme hacer, mi querido Luis, dos observaciones. Una de carácter gramatical. Esta palabra soberanía generalmente se usa en relación con los estados, las naciones y los pueblos, ¿no? También, lógicamente, se puede usar en relación con personas, ¿no? Individuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal como yo lo entiendo, persona soberana es la persona independiente que es dueña de lo que hace y que es responsable de lo que hace, ¿no? Es la persona consciente, ¿no? Que es dueña de sí y que obra en consecuencia. A mí me parece que un paciente no está en esa categoría. O sea, un paciente es una persona que tiene, pues, problemas, alguna alteración, es una persona que tiene, pues, ¿no? Una situación diferente. Entonces, no puede tener una soberanía, si es que no lo he entendido. Ahora, sí, yo creo que tienes razón, pero también creo que el paciente puede que en estos momentos esté amarrado a una serie de cosas que no lo dejan ser soberano, no lo dejan ser libre, como llamemos el asunto. Pero eso no quiere decir de que él no tenga dentro de él la potencialidad soberana, ¿no?
que en estos momentos está oculta detrás de su sintomatología, detrás de sus conflictos, que, como repito, lo amarran, ¿no?, a esa zona de él oscura, ¿no? El psicoanálisis, si no creyera en la posibilidad de que existiera en el ser humano esa capacidad para poder precisamente ejercer su soberanía, no existiría. No existiría, ¿no? Entonces, a lo que se apuesta es precisamente a tratar de que el paciente pueda elegir, decidir en su vida por aquello que más... Para usar un término que era grato a Marx, ¿no? El término alienación, Sí. Que ha motivado una serie de trabajos muy interesantes, ¿no? Y además porque los autores han terminado dándole la razón a Marx con una sola crítica. Marx creía que la clase más alienada era la clase trabajadora. Y esa es la única equivocación que tuvo Marx al hablar de la alienación, porque ahora esa es la clase quizás menos alienada, la más alienada de la clase de cuello duro y corbata, la clase empresarial, etcétera, ¿no? Pero en ese concepto de alienación me parece que aceptó. No, creo que el paciente es una persona en ese sentido que no es dueña de sí, que no es ella misma, sino que tiene una identidad personal que está tambaleante, ¿no? Entonces, pero que es capaz de adquirir claro, la posesión sobre sí mismo. Ahora, aquí veo que dices que tal como van las cosas, pues dices, es imperioso recuperar la felicidad. Fíjate, yo estaba haciendo una recolección de materiales para el estudio de la felicidad, ¿no? Y bueno, he llegado una serie de citas y de textos interesantes, ¿no? Y sobre esa base entonces se puede ya uno comprometer con este asunto que es bastante amplio y difícil, que es claro, el asunto de la felicidad. Yo siempre, cuando se entra a debatir el asunto de que qué entiende por felicidad, me remito a la etimología, ¿no? Entonces yo así corto por lo sano, porque etimológicamente Félix significa fecundo, productivo, hacedor. De un árbol frutal, los latinos decían que era un Felix arbor, o sea, un árbol feliz. ¿Por qué? Porque daba frutos, ¿no? Entonces, para mí, la persona feliz es la persona productiva, la persona que hace, que no... eso es, ya más allá, ahí comienzan ya los problemas porque podemos entender 20 cosas. Y te digo cómo será el asunto, que fíjate, acabo de terminar de leer las memorias del historiador José Antonio del Busto. Y él, aquí en la página 190, dice lo siguiente: una última confidencia. Ya sé que soy viejo y que tengo cáncer y que ese mal va a proseguir y que nunca hice fortuna, y que cada vez estoy más solo y que se acerca el morir. Sin embargo, y aquí va la confidencia es esta: soy un viejo feliz. Entonces a mí, que no he tenido esta terminación que tuvo este ilustre historiador, se me hace difícil, ¿no? Y en esas condiciones, un viejo feliz. Entonces, creo que, por eso he citado esto, porque cada uno quizá tenga su visión de lo que es la felicidad, ¿no? Pero a lo mejor todos, de una u otra manera, pueden llegar a ser un poco más productivos de lo que son también. Claro, de hecho, eso sí. Y creo que, conociendo a José Antonio del Busto, yo creo que él fue suficientemente productivo. Enormemente productivo. Enormemente productivo. 43 libros. Ahora, a lo mejor esto le da la felicidad de pensar, de sentir de que no ha vivido en vano, pues. No, claro. ¿No es cierto? Sí, claro. Y que por eso se siente feliz. No, pero junto a un testimonio como este, por ejemplo, ¿no? Sí. Te menciono el testimonio de una de las personas que tiene más dinero en el planeta Tierra, que es el señor William Gates, ¿no? Y se le ha preguntado, ¿y qué cosa entiende usted por felicidad? ¿Qué es ser feliz para usted? Bueno, vea, es muy sencillo. Llego a mi casa y un robot me abre la puerta, otro me lleva y no me sienta, el otro me prepara la comida, luego otro me baña, me hace todo y otro me acuesta. Es la casa inteligente.
Entonces uno dice, no, carajo, y este es el hombre que tiene no sé cuántos miles de millones, ¿no? Y eso no está bromeando, ¿eh? Lo ha dicho realmente. Lo ha dicho en ¿no? serio, claro. Y el problema, en el caso del señor William Gates, es que él es un paradigma. No es un millonario más, no, él es un modelo. Así es. Entonces, este modelo tiene esa idea de la felicidad, ¿no? Que llegas a tu casa y un robot te abre la puerta. No, entonces uno dice, pero no puede ser pues ya posible tanta chatura, ¿no? Pero es. Hay formas y formas de ser feliz, pues. Algunos No, pero esa no se me habría ocurrido nunca. tienen una... No, esa sí no te digo, Ahora, creo que a ti aparte del tampoco. hecho... No, a mí tampoco. Pero creo que a lo mejor en él esa es su forma de ser feliz. Sí. Lamentablemente, o no, tal vez no lamentablemente, ni mía ni tuya a lo mejor, sí, pero sí de él, pues, ¿no? Claro. Ahora sí creo que la felicidad como valor no existe. Pero entonces, ¿cómo dices? Pero recuperar esto quiere decir que tienes un concepto... Yo me estoy refiriendo a que si nosotros ayudamos como psicoanalistas a que la persona pueda ser creativa, ser productiva, en ese sentido cumplimos nuestro rol. Eso, creatividad, productividad, ¿no? Que viene, para mí es lo que tú has dicho de productividad, fíjate, es creatividad. Claro, fíjate tú, por ejemplo, yo recuerdo haber leído, porque en una época yo fui muy fromniano, ¿no? Entonces reuní muchos libros de Fromm, y él tiene un libro que se llama El corazón del hombre. Sí, sí. Y en este libro, por ejemplo, habla del caso de Jung. Sí. Y prácticamente lo coloca entre los necrófilos. Pero dice Fromm, que era un tipo honesto, dice Fromm, pero hay algo que lo salvó completamente, porque tenía evidentes tendencias necrófilas y pone una serie de ejemplos, sí, de las memorias mismas de Jung. De Jung, sí. Era tremendamente productivo, no era un creador, pues nada, entonces se acabó, pues, ¿no? Entonces ahí balanceó perfectamente, lo que de otra manera habría sido destructivo, posiblemente, ¿no? Claro. Entonces ahí sí se ve. Claro, ¿no? claro. Yo creo que es la creatividad la que nos da a nosotros la clave de la felicidad. No sé si entre comillas la felicidad o no, pero la felicidad como la podemos entender, humana. Ahora aquí también veo que tú dices que la función del psicoanálisis, y en esto concuerdas con otro autor, no he perdido el nombre, pero ahí está mencionado el autor. O sea, hace causa común con lo que él dice, pues tú también lo dices, ¿no? La función del psicoanálisis es hacer tambalear el orden establecido. Sí. Y crear matrices de disidencia. Exactamente. Y cuestionar el establishment. Así es. O como diría Marcuse, pues ya para poner ya la nota definitiva, hay que dinamitar el sistema, ¿no? Bueno, pero ¿cómo va a ser posible eso? No, yo no creo que haya que dinamitar el sistema. Lo que sí creo es que gran parte de nuestra posibilidad humana radica en ser críticos. No, pero una cosa es ser crítico y otra cosa es hacer tambalear algo. Bueno, o sea, la sola crítica... si el sistema, diríamos, es un sistema que no merece la pena vivirse, entonces nosotros tenemos que ser críticos de ese sistema. Ah, claro. ¿No? Ahora, la destrucción de un sistema es una cosa que supone pues una serie de matices, ¿no? La bomba, lo que fuera. Y no es a eso a lo que me refiero, ¿no? Yo lo que me refiero es la posibilidad de recrear el sistema. Ah, recrear. Recrearlo. ¿Y cómo es eso? Es decir, a través de la crítica, imaginar sentidos nuevos dentro del sistema. En el psicoanálisis hay una corriente, varios de los autores que he mencionado ahí, que lo que buscan es precisamente efectivizar la necesidad que tenemos los seres humanos de dar sentido a las cosas. Ajá. ¿Ya? Ya. Entonces es buscar también nuevas formas de sentido. Es más, yo creo que el dar sentido a las cosas y buscar nuevas formas de sentido es una de las experiencias más placenteras que puede tener un ser humano. Vamos a hacer aquí una última pausa en el camino y ya volveremos. Estamos dialogando con el doctor Herrera Abad. Más de una vez en este programa me he ocupado de una cita que aduce la condesa de
Campo Alange, una de las mujeres más inteligentes de España, y que no es muy conocida, de Freud. Dice Freud, el hombre es el dios de la prótesis. Bueno, el término prótesis, como tú sabes perfectamente, tiene un significado muy conocido y muy preciso en medicina y en ortopedia, ¿no? Entonces yo no me voy a ocupar de este significado. También tiene un significado muy preciso en gramática, ¿no es cierto? ¿No? Hay palabras que tienen prótesis, o sea, tienen pues una letra adicional que no tiene el étimo, ¿no? Escala en latín se escribe sin E inicial, ¿no? La E es una E protética, ¿no? Pero yo no me refiero a ninguna de esas prótesis, sino voy a la etimología griega de esta palabra. Etimológicamente, prótesis quiere decir adición. Entonces, como decía Freud, como dice la condesa de Campo Alange, como digo yo, toda adición, todo agregado, todo añadido a nuestras facultades y sentidos y disposiciones y habilidades es una prótesis. La prótesis más difundida y la que permitió que el ser humano siga en el curso de la evolución, porque de lo contrario se habría extinguido. Pero también la prótesis más peligrosa es el arma, evidentemente, ¿no? Cuando el hombre bajó los árboles y se puso ya en posición bípeda y comenzó a caminar por la sabana africana, cuando vio que se venía por ahí un animal que posiblemente lo podía agredir, agarró la piedra y se la tiró, porque tenía sueltas las extremidades superiores. Eso fue un plus que no lo tuvo ninguna especie, que le permitió al hombre, ¿no es cierto?, de arrojar piedras, ¿no?, hasta tirar por la bomba atómica, ¿no? Entonces es una carrera de homicidios, ¿no? Claro, pero también, si no, pues se habría extinguido, porque nuestra especie es una especie débil, ¿no? Pues se lo habrían comido pues en la selva, ¿no? Pero con armas no. Pero el arma y la prótesis, en este sentido de añadido, crea también una dependencia, porque a partir de cierto momento ya no puede dejar de estar sin la prótesis. Entonces imagínate tú, Luis, la cantidad de prótesis que tiene ahora la sociedad contemporánea. Sí. O sea, tenemos extensiones, tenemos potenciaciones, adiciones de nuestras facultades y de nuestras disposiciones, Así es. que nos hacen absolutamente dependientes. A mí me decía acá Fátima Saldoniz, que conoce mucho de este asunto, me decía, ¿sabes tú qué es lo que temen más los jóvenes ahora que están 24 horas frente a la pantalla manejando la computadora? La soledad. Se atreven con todo, pero si tú le dices, supongamos que no tienes computadora, que no tienes internet, que no tienes celulares, que no tienes audífonos, pero qué cosa, te has vuelto loca, me enloquezco. Entonces yo digo, en estas condiciones, para un psicoanalista, para un psicoterapeuta, debe ser muy difícil tratar a personas que tienen ya muy poca introversión, porque esta corriente protética de la era digital es una corriente de extraversión. O sea, yo estoy en función de la multiplicación de estímulos, ¿no? De las prótesis que tengo. Pero ya no voy a ensimismar, ni voy a reflexionar, ni voy a, pues, a hurgar dentro de mí, ¿no? Entonces eso va a dificultar, creo yo, tremendamente la labor, digamos. Bueno, ya lo dificulta en este momento y ya plantea un reto para el psicoanálisis. El psicoanálisis, ahí me lo pregunto en el trabajo el psicoanálisis ya no puede responder de la misma manera a la época de Freud, como se respondió en la época de Freud, los pacientes y la gente que vivía en la época de Freud es diferente a la de ahora. Entonces, ahora hay nuevos retos, entre ellos este adelanto cibernético, ¿no?, lo digital, etcétera, que genera un mundo en el cual la relación personal está totalmente escindida, no aparece la relación personal. El mundo virtual es eso, ¿no? Claro. Aparecen tal vez representantes de lo personal, pero lo personal en sí mismo no aparece. Como decíamos fuera de cámaras. Y además el imperio de la imagen. El imperio de la imagen. Como decíamos además hace un momento, hay una confusión entre información y educación. La educación no puede ser si no es personalizada desde mi punto de vista, y desde el punto de vista del psicoanálisis. La otra es información. Pero también hemos sabido hace ya bastante tiempo que el acopio de información es una gran traba
para la educación, cuando es un acopio masivo de información, no selectivo de información. Así es. ¿No? Entonces, todo esto tiene que operar sobre la mente humana de todas maneras, de todas maneras. Alguien decía, ¿cómo hacer entender a este chico que está metido todo el día en la computadora, que en el cuarto de al lado está su hermano, con el cual podría contactarse de alguna manera, podría conversar con él en vez de estar acá, metido en esto, ¿no es cierto? Bueno, ese es uno de los retos que hay. Ahora, yo también he sostenido, no sé qué opinarás tú, que en la hora actual, sobre todo, pero antes también, pero en la hora actual me parece que es un error hablar del hombre a secas. Entonces yo digo que hay que hablar del hombre armado y urbícola, porque el hombre del campo, el hombre de lo que se llama la ruralia, salvo pues que esté provisto con armas y municiones, normalmente pues no es un asesino, ¿no? Pero este otro, ¿no? Por la congestión de las ciudades y todo, se convierte muy rápidamente, digamos, en un agresor peligrosísimo, ¿no? Sí. Claro, entonces hay que tener muy presente esto de el hombre armado, o sea, el hombre protético, ¿no? Repito, la prótesis principal y más peligrosa del ser humano es el arma, porque como el ser humano ya no tiene caudal instintivo, ¿no? Entonces puede responder con una velocidad con la que ya no podría responder el instinto, ¿no? Y entonces esa es una diferencia, me parece, capital. Ahora, mira, es bien interesante esto porque el arma, como tú bien dices, es un logro, ¿no? Es un instrumento, un logro de la cultura humana. Pero es cierto que es el comienzo de todo un proceso que conduce a lo mejor a una destrucción masiva. Así es. ¿No? Ahora, es curioso también porque yo recuerdo en alguna de las obras culturales de Freud, él planteaba que el mayor logro de la civilización es cuando el hombre tira el arma a un costado y deja el arma por la palabra. Y en ese momento surge la posibilidad de acuerdo, la posibilidad de diálogo, la posibilidad de llegar a algún entendimiento, ¿no? Cuando se habla de regresión patológica, por ejemplo, en los casos de psicoanálisis con pacientes, se dice que la regresión siempre supone un actuar, ¿no? Y se actúa aquello que no puede verbalizarse generalmente, ¿no? La idea es esa, la idea es que el hombre, en el momento en el cual ya no agarró y le tiró un garrotazo al otro, sino lo insultó o cruzó con él ya otro tipo de relación verbal, en ese momento surgen cosas nuevas. Pero lo que parece es que la carrera del arma va mucho más rápida que la carrera del logro verbal. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, ve las estadísticas en los Estados Unidos, ¿no? Hay más de 300 millones de habitantes, pero en manos particulares hay más de 300 millones de armas. En manos particulares, o sea, cada habitante tiene un arma. Y fácilmente adquirible. Entonces, ¿por qué te va a sorprender de repente, sabes, ¿no? Unos niños, ¿no? Una matanza colectiva en el colegio? Pero a eso le agregamos que el medio de difusión se encarga muchas veces de vender la imagen de que los problemas humanos se solucionan con las armas. ¿No? Eso es más negativo, creo yo, que inclusive el hecho de que se agresifique el comportamiento de los niños mostrándoles armas o mostrándoles destrucción. La idea es que, a mi modo de ver, lo terrible ahí, es que se está dando la imagen de que el ser humano no puede ponerse de acuerdo si no es matando. Creo que ha sido, no sé si Gladstone o uno de estos grandes de la política internacional, que en su momento dijo algo muy cierto. Dijo, la guerra es el remedio para las cosas que no tienen remedio. Así es. Claro. Así es. Entonces, lógicamente, pues es la manera expeditiva, ¿no? Claro. Así, sí. Claro. Y hay una recomendación, no sé si la conoces, seguramente la conoces, de Maquiavelo, cuando en estas conversaciones con el príncipe, ¿no? Y una de las cosas que le recomienda maquiavélicamente, le dice que nunca discutir. Es majestad, nunca se ponga a discutir, y menos con subordinados, no. Pero si ya en algún momento tiene que discutir y que ya es inevitable, diga lo siguiente: bueno, ya, vamos a discutir, pero partamos de la premisa de que tengo razón. Claro. Entonces, es la manera de allanar, ¿no? El camino y, ¿no?
eliminar cualquier obstáculo, ¿no? Así es, así es. Me indican que el término ya del programa, el tiempo se ha cumplido. ¿Tienes un proyecto, algún nuevo trabajo? Tengo algún trabajo precisamente sobre la cuestión de la realidad virtual, el mundo virtual, el mundo psicológico. Que ya de modo que cuando haya noticias al respecto nos pasas la voz. ¿Cómo no? Será una complacencia, como siempre, dialogar contigo. Muchísimas gracias por tu valiosa colaboración y con ustedes será hasta el programa siguiente.